En esta noche vamos a tener como subtítulo Orando a través del Hijo. En Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 10, el Espíritu Santo nos revela la razón por la cual nuestras oraciones son contestadas. Y hemos visto anteriormente en las diferentes conferencias que casi no existe ninguna religión, excepto los budistas, que son ateos. El budismo es una religión atea. Casi todas las demás religiones oran a algo o a alguien. Pero los budistas, como decía el Dalai Lama, yo no creo en Dios, ni en la muerte, ni en el cielo, ni en el infierno, ni en la otra vida. Por eso los budistas no le pueden orar ni rezar a Buda, porque no creen que Buda exista, porque no creen en la existencia después de la muerte. Pero casi todas las demás religiones, ya lo hemos visto, rezan, elevan plegarias, invocaciones, hasta los brujos hacen invocaciones a los espíritus como el Hare Krishna, los chamanes, etcétera, etcétera. Pero en la Biblia se nos revela y se nos enseña que Jesucristo es el único ser, el único profeta, el único Mesías, el único líder espiritual que es capaz de que cuando nosotros oramos tengamos la absoluta seguridad de que nuestras oraciones van a llegar al trono de la gracia, van a ser escuchadas y van a ser contestadas. Pero el mecanismo que existe detrás de todo esto es inmensamente profundo, maravilloso y asombroso. Y de eso se trata cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. El libro de los Hebreos, antes de leer el pasaje que nos corresponde esta noche, fue escrito para los judíos que se habían convertido al cristianismo. Nosotros sabemos que entre el judaísmo y entre el cristianismo existió un período que se llama de transición. Y esto existe en cualquier cambio brusco que el ser humano tenga. Por ejemplo, si tú eras católico y recibes a Cristo, va a haber un periodo donde se llama el periodo de transición, donde en ese tiempo vas a comenzar a comprender cosas que antes no comprendías, vas a comenzar a descubrir cosas que no comprendías, y por eso a un nuevo convertido no se le puede decir, ¿verdad? Pues ya no vayas a misa, y ya no hagas esto, y tienes que venir a la iglesia y ya sin minifalda, y te tienes que pintar de diferente manera, porque les ponemos cargas a los nuevos convertidos que no pueden soportar y además no lo entienden. Entonces tenemos que tener paciencia, tenemos que tener misericordia y compasión con las nuevas ovejas. Ahora, si la persona ya tiene 2 años, 3 años en Cristo y la hermana sigue llegando, ¿verdad?, con el escote hasta por acá y moviéndose como licuadora en la iglesia, entonces sí tenemos los líderes la obligación de, hermana, por acá, ¿verdad? Recuerda que no es bueno que te vistas sin pudor, es impúdico que vengas de esta manera, te suplicamos que cambies tu manera de vestir. Por lo menos si vas a Chapultepec, ponte tus jeans que te los metes con grasa de carnero y no hay ningún problema. Pero tenemos entonces que aprender a distinguir entre aquellos a los que se les puede ya exhortar y se les puede ya demandar un poco más, y aquellos que están comenzando. Igual pasa en una familia. Si tienes un niño chiquito que está de 6, 7 años de edad, no tiene tantas responsabilidades como el que tiene 12, 13 años de edad en la familia. Entonces el que tiene más edad y mentes más grandes, se les tienen más obligaciones y responsabilidades hacia los padres que los menores. Entonces en la iglesia hay menores, ¿verdad? Hay jóvenes, hay adultos. Hebreos fue escrito a un grupo de cristianos judíos que habían brincado del judaísmo al cristianismo. Y en este periodo de transición entre el judaísmo y el cristianismo, las personas que vienen de su religión, llámese católicas, llámese griegas ortodoxas, llámese judíos, traemos arrastrando todas las tradiciones, todas las enseñanzas, todas las doctrinas que nos enseñaron equivocadamente. Y la desprogramación toma tiempo. Por eso necesitamos paciencia y necesitamos creer que el Espíritu Santo convencerá a esas personas de sus errores, de su idolatría y de los problemas en que cayeron.
Entonces, estos recipientes de esta carta que se llaman los hebreos, eran personas que en la transición comenzaron otros maestros a decirles: ustedes no pueden dejar el judaísmo. Ustedes tienen que seguir cumpliendo el Shabbat. Se tienen que circuncidar. El antiguo pacto de Moisés es mentira que fue abolido en la forma en la que se les está enseñando. Y esta carta a los hebreos les fue escrita, el autor es anónimo, la mayor parte de los expositores creemos por el estilo literario de la carta que fue el apóstol Pablo el autor a la carta a los hebreos. Pero el autor tenía un propósito: evitar que los judíos se apartaran de la verdadera fe y simplicidad del Evangelio de Jesucristo. Entonces es muy peligroso cuando estamos en la vida cristiana y caemos en manos de, como se llaman, maestros religiosos legalistas, donde comienzan a ponernos cargas demasiado pesadas y todo es afuera y todo tienes que hacer esto, etcétera, etcétera, sin dar el tiempo a que la persona germine la semilla en su corazón, sin que la persona tenga la libertad de él ser iluminado por el Espíritu Santo y sin que la persona pueda sentirse que es libre en Cristo. Tal vez no tiene mucho conocimiento, pero es importante proclamar la libertad con la que Jesucristo nos hizo con su muerte en la cruz del Calvario. La carta a los hebreos, pues, fue escrita a cristianos que estaban siendo tentados a regresar al judaísmo y se enfatiza para los llamados, así cristianos, a que continuaran, porque Jesús es más grande que todos los profetas del Antiguo Testamento. El nuevo pacto de Jesús es más grande y mejor que el antiguo pacto que Dios le dio a Abraham y a Moisés. El sacrificio de Cristo es mejor que todos los sacrificios del Antiguo Testamento. La vida de Cristo es superior a la vida de cualquier sumo sacerdote que haya existido en el Antiguo Testamento. Entonces, Hebreos es una carta que se realza la suficiencia, la excelencia y la superioridad de Cristo sobre los ángeles, sobre Abraham, sobre Moisés, sobre David, sobre los profetas, sobre las ofrendas, las fiestas, los sacrificios, absolutamente todo. Jesús es el cumplimiento total del antiguo pacto. Es importante que nosotros podamos comprender la mente de los judíos a quienes esta carta les fue dirigida, porque imaginémonos a estos creyentes judíos nuevos descubriendo un cristianismo tan simple, sin rituales, sin ceremonias, sin sacrificios, sin celebraciones ya de Shabbats o de fiestas especiales, sin días que tener que guardar, solo la simplicidad del Evangelio de Jesús. Para contrastar todas las glorias del judaísmo, el templo, el sacerdocio, los sacrificios, solo está la persona de Jesús. Y por eso se nos dice también en Colosenses que nosotros estamos completos en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y tienes todas las bendiciones. Cristo ha cumplido todo lo que se tenía que cumplir en el antiguo pacto. Y en Cristo mi vida está absolutamente segura, anclada. Y yo tengo que tener esta seguridad para poder vivir una vida de paz, propósito y significado. ¿Cuál es el elemento importante que impide a una persona disfrutar todo lo que Dios tiene para nosotros en la persona de Jesucristo? Y solamente hay una sola palabra y se llama incredulidad. Antes de leer Hebreos 5, el 1 al 10, que es nuestro contexto en esta noche, veamos el capítulo anterior que nos va a preparar para entrar al capítulo 5 y veamos qué era lo que el Espíritu Santo puso en la pluma del autor a los hebreos para que los judíos comprendiesen en qué peligro se encontraban. Dice Hebreos 4, versículo 1, temamos. Pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su katapausis, en el griego, katapausis, que se tradujo reposo o cesar de trabajar.
permaneciendo la promesa de entrar a ya no hacer obras, se podría traducir parafraseando o literalmente, hay una promesa de que el cristiano cuando entra en Cristo ya no tiene que estar haciendo absolutamente nada para congraciarse el favor de Dios. Ya una vez que yo estoy en Cristo, ya no puedo, Señor, mañana voy a ayunar para que me eches una palomita. Me voy a hacer esto para tener tu favor. Me voy a ir a la villa de rodillas para que sanes a mi hijo. Voy a ayunar 25 días, etcétera, etcétera. No hay nada. ¿Qué es nada? Absolutamente nada que podamos hacer más que obedecer. No trates, como hijo de Dios, de ganarte el favor de Dios, porque ya lo tenemos. Y nunca fue en nosotros, en nuestros méritos, en nuestras buenas obras, fue gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Así que cuando el cristiano se acerca a Dios, cuando el cristiano entra a la presencia de Dios, no entramos en nuestro nombre. No entro porque me haya portado o no me haya portado bien. No entro a la presencia de Dios porque me lo merezca. Ay, es que no merezco que me escuches. ¿Quién lo merece? Es que no soy digno. ¿Quién es digno? Dice Apocalipsis 5. Ni los ángeles son dignos a los ojos de Dios. Entonces entramos a la presencia, al trono de Dios, en el nombre de Jesús. Es por eso que se nos abre la puerta del trono de Dios. Porque ya no venimos en nuestros méritos ni en nuestras obras. Ahora, claro que lo vamos a ver en la próxima clase. Si yo trato de entrar a orar a Dios en pecado, burlándome de Dios, o hay un problema grave en mi vida de cinismo o de ignorancia. Ignorar que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y si yo sé que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, voy a tratar diario de aplicar esa sangre a mi vida, porque diario pecamos, de una u otra forma. Entonces, al venir al trono de la gracia de Dios, aplico la sangre de Cristo porque es bajo la sangre. En el Antiguo Testamento, en el lugar santísimo, había una cajita así, que se llamaba el propiciatorio. Y tenía así una orillita chiquita alrededor. Tenía un querubín aquí labrado, y otro querubín labrado con 2 alas, y los 2 querubines miraban hacia el propiciatorio. Debajo de la cajita se encontraban 3 cosas. En otra caja, los 10 mandamientos, las segundas tablas que Dios le dio a Moisés que hiciera, el maná, una porción del maná y la vara de Aarón. Abajo se encontraba entonces la ley y arriba se encontraba la sangre. Entonces, cuando Dios ve la sangre, no ve la ley. Porque más puede la misericordia que el juicio. Antes de esto, ¿verdad? La gente tenía que venir al lugar santísimo a ofrecer un chivito, a ofrecer un ave, según el dinero que tuvieran los pobres, ofrecían pájaros, los que tenían mucho dinero, una vacota, una recesota grandota, los que tenían menos un chivito, los que tenían un poco más los borreguitos, valían más que los chivos, etcétera, etcétera. Y esa sangre era vertida por el sacerdote en el propiciatorio. Y cuando Dios veía esa sangre en el propiciatorio, Dios no hacía esto. Ya no veía la ley, ya no juzgaba a esa persona. Y el perdón estaba en que esa sangre era ofrecida en el propiciatorio. Y la Biblia dice que Jesús fue nuestra propiciación. ¿Qué significa propiciar? Hilasmos en el griego. Significa recibir la ira o el castigo en lugar de otro. Entonces, cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, el castigo que tus pecados y mis pecados, la ira de Dios que estaba sobre nosotros, el infierno que nos esperaba después de la muerte, todo eso fue sobre la persona del Hijo de Dios. Él es la propiciación, Él recibió la ira, Él absorbió el castigo de Dios. Y por causa de que Él lo hizo, ahora Dios nos ve bajo la sangre y ya no ve la ley. Ya Dios no me juzga, porque el que oye mi palabra y cree al que me envió, no vendrá a juicio, mas ha pasado de la muerte a la vida.
Gracias a Dios. Ahora, esta promesa de entrar en su reposo, los judíos la tenían que entender. ¿Qué se le estaba diciendo? Hay una promesa que ya no necesitas hacer ritos. Ya no tienes que circuncidarte, ya no tienes que ofrecerme shabbats, ya no tienes que guardar días de fiesta, días de luna, días de reposo, ya no tienes que hacer ninguna otra cosa que hacía el antiguo pacto y que obligaba para guardar la ley a los judíos. Ya no había ninguna cosa que se pudiera hacer para poder descansar en frente de Dios. Y dice el versículo 4:1, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Había muchos judíos que, repito, insistían por ignorancia de la obra de Cristo y de todo lo que la obra de Cristo hizo en nuestro lugar, que querían continuar cumpliendo los ritos, las liturgias, los mandamientos que la ley de Moisés les obligaba a cumplir. Y dice el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea, aquí está hablando ya de los apóstoles. A los judíos se les anunció la buena nueva, igual, ¿verdad?, que se nos anunció a los que formamos la iglesia. Pero a muchos judíos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron. O sea, si nosotros oímos todo esto en esta noche y junto con lo que tú oyes no aplicas la fe, te entra por acá y te sale por allá. ¿Y cuál es el resultado? Van a pasar en tu vida 2 años, 3, 4 años de cristiano y vas a ver que esa persona no ha cambiado en lo absoluto. Ha oído mensajes, ha oído estudios, ha oído predicaciones, pero su vida no ha cambiado porque nunca ha creído. Es posible que pueda haber en la iglesia este tipo de personas, no se imaginan, tal vez más de la mitad, en la mayor parte de las iglesias del mundo entero, está llena de personas cristianas, entre comillas, incrédulas, que sus vidas no han sido cambiadas una pulgada, siguen pensando, siguen comportándose, siguen tratando a su esposa, siguen tratando a sus hijos exactamente igual que antes de que Cristo los llamara. Pero dice el versículo 3, los que hemos creído entramos en el reposo. O sea, es necesario para poder descansar en Jesús, creer. ¿Creer qué cosa? Que ya después de recibir a Cristo, no necesito estarme buscando el favor de Dios, porque ya lo tengo en Cristo Jesús. En el amado, dice Efesios 1, hemos sido aceptados. En Él hemos sido perdonados. Esta frase, en Cristo, es la palabra clave en todo el Nuevo Testamento. Rápidamente, ya para entrar a Hebreos 5, un ejemplo. En Colosenses 1, versículo 1 y versículo 2, Pablo le escribe y les dice a los cristianos que están en Colosas, en Cristo Jesús. Aquí encontramos que el cristiano es ciudadano de 2 dimensiones. Están en Colosas, físicamente en una ciudad, pero al mismo tiempo están espiritualmente en Cristo Jesús. El cristiano es ciudadano de 2 mundos. Estamos aquí en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y el cristiano comienza a descubrir esto, que a pesar de que estamos en un mundo físico, afectamos el mundo invisible, espiritual, hiperdimensional únicamente a través de la oración. Hebreos 5. En Hebreos 5 se nos dan en primer lugar algunas condiciones que se necesitaban para que el Mesías o el que fuera nombrado por Dios el Mesías, el Salvador del mundo, la semilla de Abraham, cumpliera los requisitos para un sumo sacerdote. Porque todo sumo sacerdote, Hebreos 5:1, tomado de entre los hombres, aquí tenemos en primer lugar que Jesús, nuestro sumo sacerdote,
el que viniera del cielo a salvarnos, tenía que ser de entre los seres humanos. ¿Por qué no mandó Dios a Gabriel? O, no Juan Gabriel, o al arcángel Miguel. ¿O por qué no bajó un Santa Catarina, verdad? O la Madre Teresa. ¿O por qué no bajó San Juan Apóstol o Juan Bautista? O un querubín. ¿O por qué Dios tuvo que, de entre los hombres, de entre la humanidad, tenía que surgir el Mesías? Tenía que ser igual a nosotros por dos razones. La primera, para que pudiera actuar como representante del pueblo de Dios, tenía que ser como uno de nosotros. O sea, si alguien tenía que representar a la humanidad ante Dios, pues tenía que ser un ser humano. Nadie, un ángel, un querubín, un serafín, nos pueden representar porque son criaturas que no son seres humanos. Ellos no pecaron como nosotros pecamos. No, ellos pecaron y no hubo perdón para los ángeles que pecaron. Dice 2 de Pedro, pero para nosotros hubo perdón y misericordia gracias a que de entre los seres humanos Dios tuvo que sacar a un ser humano para convertirse en nuestro representante ante Dios y ese también que fue el representante de Dios ante nosotros. Y en segundo lugar, su humanidad del Mesías o de Jesús significaba que tenía que nacer como un ser humano, como tú y como yo, del vientre de una madre, y tener a los 5 o 6 meses que le cambian los pañales, tenía que tener biberón, no tomaba kriptonita para mantenerse como Superman, tenía que tomar leche, jamoncito, tenía que crecer igualito a nosotros, tenía que caminar igual que nosotros, tenía que comenzar a crecer igual que nosotros, tenía que ir adquiriendo conocimiento y sabiduría igual que nosotros, pero con un índice intelectual y un IQ mucho, mucho más elevado que nosotros, desde luego, pero tenía que ser en todo semejante a nosotros. Dice el versículo de Hebreos 5:1, tomado entre los hombres, constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para presentar ofrendas, sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. En segundo lugar, la segunda condición para el Mesías era que el Mesías tenía, igual que nosotros, sufrir para poder comprendernos. Cuando tú estás sufriendo, cuando yo estoy sufriendo, cuando lloramos, cuando tenemos abandono, cuando sufrimos soledad, cuando somos traicionados, cuando somos perseguidos, cuando somos calumniados, cuando somos y llegamos al punto final de ser crucificados, recuerda que no eres el único que atravesaste por eso. Hay alguien que se llama Jesús que te está mirando y te está diciendo, sí se puede, sí se puede, sí se puede, porque yo lo pude. Y yo estoy en ti. Esto lo dice claramente que el de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Escucha, el Hijo de Dios, mientras estuvo aquí abajo en la carne, ofreció ruegos y súplica, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y era tan grande la intensidad y el ruego y la petición del Hijo de Dios al trono de la gracia que comenzó a sudar sangre en el huerto de Getsemaní. Ya vimos toda esta experiencia en la serie El último día de Jesús. Entonces tú aún no has sudado sangre, ni yo tampoco. Por eso cuando algún cristiano sufre, siempre le digo, enséñame tus manos, chillón. ¿Para qué me las enseñe? Le digo, no, todavía no veo clavos ni espinas en tu cabeza. Entonces, aguántese, no chille y agarre piedras. Como decía mi papá. Ay, hermano, ahora en Halloween sufrí tanto con las maestras. Le digo, ¿qué te crucificaron?
Te colgaron de la lámpara de la escuela y te exhibieron como Halloween y agarraron como calabaza y te agarraron de piñata. ¿Cuál sufrimiento? ¿De qué estás hablando? Ay, hermano, usted no sabe en mi trabajo, todos están contra mí. Increíble cristianos hechos de mermelada McCormick. Ese es el cristianismo de nosotros. Por cualquier cosa ya, acordémonos de aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aún no hemos sufrido hasta la sangre soportando y luchando contra el pecado. Para que nos agüitemos o nos desanimemos o creamos que ya a la autolástima nadie ha sufrido como yo. Acuérdate del varón de dolores. Varón de dolores, experimentado en quebranto, dice Isaías 53. Entonces Jesús tenía que ser humano como nosotros para que nosotros nos pudiéramos identificar con Él. Y cuando atravesemos el valle de sombras y de muerte, recordar que hay alguien que lo pasó antes que nosotros. Por eso se le llama a Jesús el precursor de nosotros. Precursor significa el que va delante de algo. Él pasó el desierto, Él atravesó el mar, Él atravesó el fuego y nosotros vamos detrás de Él. Y nos dice desde la otra orilla, sigan remando, sigan remando, sigan remando, porque si dejas de remar, no es cierto que te quedas a la mitad, comienzas al viento a regresar de donde saliste. Es el peligro de quedarnos estancados en la vida cristiana. No hay tal cosa como estancamiento, o avanzas o retrocedes. Dice a continuación que esto explica claramente la razón de la humanidad de Jesús. Ahora, en el versículo 4, dice la Biblia que en segundo lugar, la segunda condición para ser un sacerdote delante de Dios era ser llamado por Dios. Ningún seminario teológico puede sustituir el llamado de Dios. Todos los estudios que yo haga de teología no pueden sustituir el llamado de Dios. No me importa el presbiterio que me unja, la iglesia que me unja, si no hemos sido llamados de Dios. Todas las demás cosas que podamos hacer son faramaya, teatro y pura comicidad. ¿Por qué? Porque el llamamiento viene de arriba. Y cuando Dios llama a alguien, esa persona a la que Dios llama a servirlo, tiene que ser primero rechazado para después ser aceptado. Igual que nuestro Señor Jesús. Este fin de semana pasado mi esposa y yo estuvimos en Puebla en un congreso. Se juntaron como 5,000 gentes y pastores y como 17 iglesias colaboraron en este seminario que les fui a dar intensivo de liderazgo. Y yo les digo, todo líder, les dije a los pastores en Puebla, todo líder tiene forzosamente que ser traicionado, calumniado, perseguido. Y si aguanta y no se amarga, es llamado por Dios. Todos los que, y a las primeras de cambio, ya no sirvo para esto, ya me voy, ya me agüité, o ando con una cara así de pasa, ¿verdad? Y todo amargado, el que pasa la prueba de la amargura está en Canaán. Es la prueba más difícil de atravesar. ¿Y por qué la pasaste? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dice Hebreos 5:4, y nadie toma para sí esta honra, o sea, nadie se puede hacer pastor, nadie se puede hacer predicador por sus propias pistolas, nadie se puede ungir, ni aunque te eches agua bendita, una cubeta de agua bendita, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Esto es muy importante, porque cuando Dios llamó a Jesús, el llamamiento de Jesús, síganme con cuidado, contradijo el llamamiento de los sacerdotes
del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, y esto nos va a explicar muchas cosas, en el Antiguo Testamento Dios escogió una familia y una tribu para que a través de ellos viniera el sacerdocio. Pero déjenme ir un poco más atrás. Desde que Dios, ya hemos visto que los propósitos de Dios son eternos, desde que Dios lo llamó a Adán, lo llamó para que su descendencia fuera un grupo de personas que fueran sus sacerdotes, para que pudieran ante las naciones interceder y mostrar el carácter y la naturaleza divina. Adán falló, entonces Dios llamó a un hombre llamado Abraham para formar una nación y le dijo a Israel, ustedes me serán un reino de sacerdotes. Se los dijo a todos, niños, jóvenes y adultos, me serán un reino de sacerdotes. Como fallaron como nación, tuvo Dios que escoger de entre la nación a un pequeño grupo, una familia y una tribu. A la familia de Aarón y la tribu de Judá. Entonces, a la tribu de Leví. Entonces Dios tenía que escoger solo a los nietos, tataranietos, bisnietos de Aarón, eran los sacerdotes. Nadie podía entrar al sacerdocio si no era descendiente de Aarón y de la tribu de Leví. Pero cuando Dios llama a su Hijo Jesucristo, encontramos en Hebreos capítulo 7 algo impresionante que fue lo que confundió más a los rabinos y a los expertos, a los fariseos, a los escribas, a los que se decían teólogos de la ley. Dice en el versículo 11 de Hebreos 7, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Y vean ustedes que el orden de donde Jesús fue llamado no fue del orden de Leví, se llama el orden de Melquisedec, y no fue llamado según el orden de Aarón. O sea, si los descendientes de Aarón y de Leví hubieran podido de alguna forma llevar al ser humano ante Dios, ¿para qué llamó Jesús a Cristo? Se hubiera continuado el sacerdocio hasta nuestros días, y esto fue precisamente lo que hizo Roma. Roma se brincó la cruz y sigue un orden de sacerdotes haciendo sacrificios para Dios, para interceder y ser mediadores ante el pueblo, ante Dios, cuando ahora nosotros, todos los cristianos, 1 Pedro 2:9, somos una nación y un reino de sacerdotes. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Estas verdades son las que nos hacen que las vendas se nos caen. Yo recuerdo cuando estas verdades comencé a brincar, que Dios mío, gloria a Dios, ahora lo veo, lo entiendo. Y veo los errores de la religión y veo lo que hiciste por mí. Y estas revelaciones maravillosas deben alegrar profundamente nuestra alma y nuestro corazón. Roma se brincó la cruz. Porque desde la cruz ya no hay un grupo, un cliché especial de sacerdotes. Y Roma llama, no es Dios el llamado, y los pobres curas caen de pederastas, en homosexualidad, las monjitas en lesbianismo, etcétera, etcétera, relinchando como caballos bien alimentados, los pobres arañando las paredes como tigres, porque descubren que ya son, que tienen que hacer un voto de celibato, que a fuerza no pueden casarse con nadie. ¿Dónde dice la Biblia? ¿En dónde? Ni en ninguna Biblia dice que para servir a Dios se necesita ser soltero. ¿Por qué? Porque es el llamado de Dios. Se brincaron la cruz y Roma continúa con el sacerdocio levítico. Porque no entendieron lo que pasó en la cruz. Bueno, aquí en Hebreos 7, sigamos leyendo. Si el sacerdocio humano, levítico, ¿verdad?, nos podía llevar a la madurez, ¿para qué murió Cristo? Versículo 12, pero porque cambiado el sacerdocio, es necesario que también haya cambio de ley. O sea, la ley del Antiguo Testamento, señores rabinos, con mucho respeto,
Era para el orden levítico y el orden arónico. Y esa ley, en el Antiguo Testamento, cuando Cristo vino, dejó esta ley que fue aplicada y fue estilizada y fue programada y diseñada bajo el orden levítico, y al estar en Cristo me paso a otra ley, que es la ley de Cristo, la ley del Espíritu, la ley de la libertad en Cristo Jesús. Dice en Romanos 6, el que ha muerto ha sido justificado de la ley. O sea que esa ley en Romanos 7 se personifica como una mujer casada con un dictador, donde la mujer no puede hacer nada hasta que se muere el marido. Y cuando se muere el marido, la mujer queda libre para casarse con otra persona. Nosotros estábamos casados a esa ley. Y al morir en Cristo, en la cruz del Calvario, y al ser enterrados con Cristo, y al resucitar con Cristo, hemos sido hechos libres de esa ley que me obligaba. Guarda el Shabbat, pórtate bien, cumple las fiestas, circuncídate, haz ritos, haz sacrificios, miércoles de ceniza, vete a la villa, haz sacrificios, viernes primeros, bla, 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 liturgias, cumplimientos, sacrificios y religiosidad. Pero ahora que he muerto con Cristo, esa ley ya no puede venir. Hagan de cuenta que aquí estamos en una caja de muertos y yo soy la ley. Yo no le puedo decir, haz esto, haz aquello. ¿Por qué? Porque está muerto. ¿Cómo puede alguien decirle a un muerto que haga algo? Y puede la ley venirte y patearte lo que quieras. La ley ya no tiene nada con los muertos. Ya estamos muertos, y los que hemos muerto en Cristo hemos sido hechos libres de esa ley del antiguo pacto. Y ahora estamos bajo otro régimen, ahora estamos bajo otra dimensión, ahora estamos bajo otro pacto mucho mejor que el levítico, un sacrificio mucho mejor que los sacrificios del Antiguo Testamento, en un pacto infinitamente superior, y estamos en Cristo Jesús para ahora ser libres totalmente, porque mi Señor que está en mí cumplió todo lo que la ley demandaba bajo el sacerdocio arónico y levítico. Vamos a entender Melquisedec. La palabra Melquisedec significa rey de justicia. Cuando Abraham acababa de regresar de pelear contra los reyes de Sodoma y los reyes circunvecinos, en Génesis 14, del 17 al 20, de repente se le aparece un hombre y le dice a Abraham que es Melquisedec, rey de Salem. La palabra Jerusalén más tarde se unió a otro prefijo que es Yehu Shalom. Salem es Shalom. Shalom es la palabra más exquisita, más profunda, más preciosa, más maravillosa de todo el hebreo. Shalom. Porque significa paz, prosperidad, bienestar, dirección, seguridad, estabilidad, abarca todo aquello que Dios tiene para nuestra vida. Es la vida abundante que Cristo nos vino a dar. Mi paz les dejo, mi shalom. O sea, en Cristo estamos completos y en Él tenemos todo lo que anhelamos y todo lo que necesitaremos en nuestra vida. El rey de Salem se le aparece a Abraham, y Abraham, Abraham no sabía de los diezmos. En tiempos de Abraham no había sacerdocio. Acuérdense que todo vino después en el monte Sinaí, bajo la ley mosaica. Pero en los tiempos de los patriarcas no había sacerdocio, no había Aarón, no había la tribu de Leví, era Abraham nada más. Y Abraham le da los diezmos a alguien que jamás había conocido, y en el momento en que Abraham le da los diezmos a el rey de Melquisedec, y en el momento en que Abraham le ofrece vino y le ofrece pan a este rey, nos damos cuenta inmediatamente que este hombre, Melquisedec, que se le apareció a Abraham, era el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Ya Miqueas, el profeta Miqueas dijo que sus salidas eran desde la eternidad.
O sea, Jesús cuando nació en el vientre de María y creció como un niño y como un joven, les dijo a los fariseos, antes de Abraham yo era. O sea, no fue la primera aparición, fue la primera aparición encarnado en un ser humano. Pero Él se apareció sin encarnarse en ningún ser humano antes de que naciera en María, porque Él es el eterno Hijo de Dios. Además, este título, Rey de Justicia y Rey de Paz, no se le puede adjudicar a ningún ser humano más que a Jesucristo. Ahora, este Melquisedec, que se le aparece a Jesucristo, nos damos cuenta que representaba un sacerdocio no humano. Representaba un sacerdocio eterno. Entonces, Cristo es llamado bajo un orden eterno de entre los hombres, pero no conforme al oficio temporal de los sacerdotes terrenales, porque los sacrificios de los sacerdotes terrenales nunca podían borrar el pecado. En el Antiguo Testamento el pecado no se borraba, se cubría. La palabra expiación, kafar, en el hebreo significa cubrir. Hagan de cuenta que tengo aquí una mancha de tinta. Entonces, el sacrificio de un chivo me hacía esto, me ponía un saco. Y ya con este saco me podía presentar ante Dios porque estaba cubierto mi pecado. Pero si yo me hacía así, ahí estaba la mancha. Cuando Cristo vino, no vino a cubrirnos, vino a lavarnos. Totalmente. Entonces, si Cristo iba a venir de otro orden sacerdotal, no podía venir ni de Aarón ni de Leví. Versículo 13 y 14 de Hebreos 7. Hebreos 7, 13 y 14, para terminar. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. O sea, versículo 14, porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de la alabanza. Judá significa alabanza. Allá atrás están así. Despierten, alégrense, hermanos, gócense con el Señor. Vino de la tribu de la alabanza, de la cual nada habló Moisés tocante a sacerdocia. Nunca se mencionó que nadie vendría de Judá. Y aún es más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdote distinto, y veamos las características. No constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, o sea, de la ascendencia de Leví y Aarón, sino según el poder de una vida indestructible, el sacerdocio del nuevo orden eterno de Melquisedec, el rey de justicia y el rey de Salem, tenía que ser un poder que ningún ser humano podía destruir. Era un poder indestructible, el eterno Hijo de Dios. Y para terminar, el versículo 23 en adelante de Hebreos 7 explica, y los otros sacerdotes, ¿verdad? Los de Leví y de Aarón, llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte, ¿verdad? Ellos eran destructibles, eran humanos, no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. O sea, el sacerdocio de Cristo no está sujeto a cambios. Inmutable significa imposible de cambiar. Versículo 25, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él, no por Buda, no por el Dalai Lama, no por el Doctor Estrada, no por el Maharaji Kachi Makarachi, no por Mahatma Gandhi, no por tu gurú, no por ningún líder religioso, ni por el fundador de los mormones, ni por José Smith, ni el fundador de las sectas, ni ninguna otra persona, sino por el Hijo de Dios. Y dice, porque tal sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero
sacrificios por sus pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. El hombre que muriera en la cruz del Calvario y abriera sus brazos en una cruz, no podía tener pecado. Tenía que ser humano, pero no podía tener pecado. ¿Cómo resolvió este conflicto, este dilema Dios? A través del nacimiento virginal. Que José no tuviera, el esperma de José no entrara a ovular el óvulo o fertilizar el óvulo de María. El que fertilizó el óvulo de María fue el Espíritu Santo. Entonces, nace Jesús a través de un óvulo femenino. El varón no tuvo nada que ver. ¿Por qué odian tanto a las mujeres? El Mesías vino por una mujer, sin que Pancho Pantera interviniera. Ni Rambo, ni los nietos de Zapata. Y cuando Jesús nace como un hombre, tenía que morir en la cruz. Y en el Antiguo Testamento los sacerdotes, bajo el orden de Leví, antes de ofrecer sacrificios y derramar la sangre, primero el sacrificio era para los pecados de ellos, porque ellos eran hombres también, y después de que ellos ofrecían sacrificio por los pecados, los ofrecían por el pueblo. Pero en la cruz del Calvario, el que moría en la cruz del Calvario no podía tener pecado, porque entonces hubiera tenido primero que morir para él mismo. Y resucitar y volverse a levantar y volverse a crucificar para ofrecer un segundo sacrificio para todos. Pero ahí dice que ofreció uno para siempre. ¿Cómo fue posible esto? Porque era sin pecado, inocente, sin mancha, hecho más sublime que los cielos. Gloria a Dios. Bendito Padre, te adoramos en esta noche, Señor. Te alabamos por tu grandeza. ¿Qué no has oído y no has sabido que el Dios eterno es Jehová, que creó los confines de la tierra y que su entendimiento no hay quien lo alcance? Él quita a los presidentes y pone a los presidentes. Él quita a los reyes y Él pone a los reyes. Él conoce lo que está escondido y lo que está en la luz. Él es el que da la sabiduría y el conocimiento. A Él es a quien en esta noche le damos toda la gloria y toda la honra. Padre, gracias por abrir nuestro entendimiento y hacernos comprender a través de la verdad lo que tú hiciste en nuestro lugar en la cruz y todo el simbolismo reflejado en los sacrificios, las ofrendas, el templo y el sacerdocio, todo era un retrato de Jesús. Mas venido Jesús, ya no hay necesidad de ninguna de las cosas que ordenaste a Israel bajo el sacerdocio arónico y levítico. Porque ahora Jesús nos trae un nuevo sacerdocio, un nuevo orden, donde los que le reciben entran a la eternidad, reciben la vida eterna. Hecho semejante a nosotros, Jesús logró con su sangre lo que ningún sacerdote bajo el antiguo pacto pudo lograr. Te adoramos, Jesús, porque en este momento nos estás escuchando y estás viviendo sentado en el trono de tu Padre para interceder por nosotros, para recordarnos que todo lo que atravesemos en esta vida, tú lo viviste antes que nosotros. Y para recordarnos que si tú triunfaste en la muerte y resucitaste a los 3 días, no tengamos miedo de morir. Lo peor que nos podría suceder es morir, y para nosotros morir es ganancia. Gracias, Padre, porque somos más que vencedores por medio de Cristo, por lo cual ni los ángeles, ni los demonios, ni el infierno, ni la muerte, ni la pobreza, ni la desnudez, ni la persecución nos podrán separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro, en quien oramos y te damos las gracias. Amén. Amén y amén.
En esta noche vamos a tener como subtítulo Orando a través del Hijo. En Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 10, el Espíritu Santo nos revela la razón por la cual nuestras oraciones son contestadas. Y hemos visto anteriormente en las diferentes conferencias que casi no existe ninguna religión, excepto los budistas, que son ateos. El budismo es una religión atea. Casi todas las demás religiones oran a algo o a alguien. Pero los budistas, como decía el Dalai Lama, yo no creo en Dios, ni en la muerte, ni en el cielo, ni en el infierno, ni en la otra vida. Por eso los budistas no le pueden orar ni rezar a Buda, porque no creen que Buda exista, porque no creen en la existencia después de la muerte. Pero casi todas las demás religiones, ya lo hemos visto, rezan, elevan plegarias, invocaciones, hasta los brujos hacen invocaciones a los espíritus como el Hare Krishna, los chamanes, etcétera, etcétera. Pero en la Biblia se nos revela y se nos enseña que Jesucristo es el único ser, el único profeta, el único Mesías, el único líder espiritual que es capaz de que cuando nosotros oramos tengamos la absoluta seguridad de que nuestras oraciones van a llegar al trono de la gracia, van a ser escuchadas y van a ser contestadas. Pero el mecanismo que existe detrás de todo esto es inmensamente profundo, maravilloso y asombroso. Y de eso se trata cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios. El libro de los Hebreos, antes de leer el pasaje que nos corresponde esta noche, fue escrito para los judíos que se habían convertido al cristianismo. Nosotros sabemos que entre el judaísmo y entre el cristianismo existió un período que se llama de transición. Y esto existe en cualquier cambio brusco que el ser humano tenga. Por ejemplo, si tú eras católico y recibes a Cristo, va a haber un periodo donde se llama el periodo de transición, donde en ese tiempo vas a comenzar a comprender cosas que antes no comprendías, vas a comenzar a descubrir cosas que no comprendías, y por eso a un nuevo convertido no se le puede decir, ¿verdad? Pues ya no vayas a misa, y ya no hagas esto, y tienes que venir a la iglesia ya sin minifalda, y te tienes que pintar de diferente manera, porque les ponemos cargas a los nuevos convertidos que no pueden soportar y además no lo entienden. Entonces tenemos que tener paciencia, tenemos que tener misericordia y compasión con las nuevas ovejas. Ahora, si la persona ya tiene 2 años, 3 años en Cristo y la hermana sigue llegando, ¿verdad?, con el escote hasta por acá y moviéndose como licuadora en la iglesia, entonces sí tenemos los líderes la obligación de, hermana, por acá, ¿verdad? Recuerda que no es bueno que te vistas sin pudor, es impúdico que vengas de esta manera, te suplicamos que cambies tu manera de vestir. Por lo menos si vas a Chapultepec, ponte tus jeans que te los metes con grasa de carnero y no hay ningún problema. Pero tenemos entonces que aprender a distinguir entre aquellos a los que se les puede ya exhortar y se les puede ya demandar un poco más, y aquellos que están comenzando. Igual pasa en una familia. Si tienes un niño chiquito que está de 6, 7 años de edad, no tiene tantas responsabilidades como el que tiene 12, 13 años de edad en la familia. Entonces el que tiene más edad y mentes más grandes, se les tienen más obligaciones y responsabilidades hacia los padres que los menores. Entonces en la iglesia hay menores, ¿verdad? Hay jóvenes, hay adultos. Hebreos fue escrito a un grupo de cristianos judíos que habían brincado del judaísmo al cristianismo. Y en este periodo de transición entre el judaísmo y el cristianismo, las personas que vienen de su religión, llámese católicas, llámese griegas ortodoxas, llámese judíos, traemos arrastrando todas las tradiciones, todas las enseñanzas, todas las doctrinas que nos enseñaron equivocadamente. Y la desprogramación toma tiempo. Por eso necesitamos paciencia y necesitamos creer que el Espíritu Santo convencerá a esas personas de sus errores, de su idolatría y de los problemas en que cayeron.
Entonces, estos recipientes de esta carta que se llaman los hebreos, eran personas que en la transición comenzaron otros maestros a decirles: ustedes no pueden dejar el judaísmo. Ustedes tienen que seguir cumpliendo el Shabbat. Se tienen que circuncidar. El antiguo pacto de Moisés es mentira que fue abolido en la forma en la que se les está enseñando. Y esta carta a los hebreos les fue escrita, el autor es anónimo, la mayor parte de los expositores creemos por el estilo literario de la carta que fue el apóstol Pablo el autor a la carta a los hebreos. Pero el autor tenía un propósito: evitar que los judíos se apartaran de la verdadera fe y simplicidad del evangelio de Jesucristo. Entonces es muy peligroso cuando estamos en la vida cristiana y caemos en manos de, como se llaman, maestros religiosos legalistas, donde comienzan a ponernos cargas demasiado pesadas y todo es afuera y todo tienes que hacer esto, etcétera, etcétera, sin dar el tiempo a que la persona germine la semilla en su corazón, sin que la persona tenga la libertad de él ser iluminado por el Espíritu Santo y sin que la persona pueda sentirse que es libre en Cristo. Tal vez no tiene mucho conocimiento, pero es importante proclamar la libertad con la que Jesucristo nos hizo con su muerte en la cruz del Calvario. La carta a los hebreos, pues, fue escrita a cristianos que estaban siendo tentados a regresar al judaísmo y se enfatiza para los llamados así cristianos a que continuaran, porque Jesús es más grande que todos los profetas del Antiguo Testamento. El nuevo pacto de Jesús es más grande y mejor que el antiguo pacto que Dios le dio a Abraham y a Moisés. El sacrificio de Cristo es mejor que todos los sacrificios del Antiguo Testamento. La vida de Cristo es superior a la vida de cualquier sumo sacerdote que haya existido en el Antiguo Testamento. Entonces, Hebreos es una carta que se realza la suficiencia, la excelencia y la superioridad de Cristo sobre los ángeles, sobre Abraham, sobre Moisés, sobre David, sobre los profetas, sobre las ofrendas, las fiestas, los sacrificios, absolutamente todo. Jesús es el cumplimiento total del antiguo pacto. Es importante que nosotros podamos comprender la mente de los judíos a quienes esta carta les fue dirigida, porque imaginémonos a estos creyentes judíos nuevos descubriendo un cristianismo tan simple, sin rituales, sin ceremonias, sin sacrificios, sin celebraciones ya de Shabbats o de fiestas especiales, sin días que tener que guardar, solo la simplicidad del Evangelio de Jesús. Para contrastar todas las glorias del judaísmo, el templo, el sacerdotal en nuestro corazón. Roma se brincó la cruz, porque desde la cruz ya no hay un grupo, un cliché especial de sacerdotes. Y Roma llama, no es Dios el llamado, y los pobres curas caen de pederastas, en homosexualidad, las monjitas en lesbianismo, etcétera, etcétera, relinchando como caballos bien alimentados, los pobres arañando las paredes como tigres, porque descubren que ya son, que tienen que hacer un voto de celibato, que a fuerza no pueden casarse con nadie. ¿Dónde dice la Biblia? ¿En dónde? Ni en ninguna Biblia dice que para servir a Dios se necesita ser soltero. ¿Por qué? Porque es el llamado de Dios. Se brincaron la cruz y Roma continúa con el sacerdocio levítico. Porque no entendieron lo que pasó en la cruz. Bueno, aquí en Hebreos 7, sigamos leyendo. Si el sacerdocio humano, levítico, ¿verdad?, nos podía llevar a la madurez, ¿para qué murió Cristo? Versículo 12, pero porque cambiado el sacerdocio, es necesario que también haya cambio de ley. O sea, la ley del Antiguo Testamento, señores rabinos, con mucho respeto, era para el orden levítico y el orden arónico. Y esa ley, en el Antiguo Testamento, cuando Cristo vino,
dejo esta ley que fue aplicada y fue estilizada y fue programada y diseñada bajo el orden levítico, y al estar en Cristo me paso a otra ley, que es la ley de Cristo, la ley del Espíritu, la ley de la libertad en Cristo Jesús. Dice en Romanos 6, el que ha muerto ha sido justificado de la ley. O sea, que esa ley en Romanos 7 se personifica como una mujer casada con un dictador, donde la mujer no puede hacer nada hasta que se muere el marido. Y cuando se muere el marido, la mujer queda libre para casarse con otra persona. Nosotros estábamos casados a esa ley. Y al morir en Cristo, en la cruz del Calvario, y al ser enterrados con Cristo, y al resucitar con Cristo, hemos sido hechos libres de esa ley que me obligaba. Guarda el Shabbat, pórtate bien, cumple las fiestas, circuncídate, haz ritos, haz sacrificios, miércoles de ceniza, vete a la villa, haz sacrificios, viernes primeros, bla, 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 liturgias, cumplimientos, sacrificios y religiosidad. Pero ahora que he muerto con Cristo, esa ley ya no puede venir. Hagan de cuenta que aquí estamos en una caja de muertos y yo soy la ley. Yo no le puedo decir, haz esto, haz aquello. ¿Por qué? Porque está muerto. ¿Cómo puede alguien decirle a un muerto que haga algo? Y puede la ley venirte y patearte lo que quieras. La ley ya no tiene nada con los muertos. Ya estamos muertos, y los que hemos muerto en Cristo hemos sido hechos libres de esa ley del antiguo pacto. Y ahora estamos bajo otro régimen, ahora estamos bajo otra dimensión, ahora estamos bajo otro pacto mucho mejor que el levítico, un sacrificio mucho mejor que los sacrificios del Antiguo Testamento, en un pacto infinitamente superior, y estamos en Cristo Jesús para ahora ser libres totalmente, porque mi Señor que está en mí cumplió todo lo que la ley demandaba bajo el sacerdocio arónico y levítico. Vamos a entender Melquisedec. La palabra Melquisedec significa rey de justicia. Cuando Abraham acababa de regresar de pelear contra los reyes de Sodoma y los reyes circunvecinos, en Génesis 14, del 17 al 20, de repente se le aparece un hombre y le dice a Abraham que es Melquisedec, rey de Salem. La palabra Jerusalén más tarde se unió a otro prefijo que es Yehu Shalom. Salem es Shalom. Shalom es la palabra más exquisita, más profunda, más preciosa, más maravillosa de todo el hebreo. Shalom. Porque significa paz, prosperidad, bienestar, dirección, seguridad, estabilidad, abarca todo aquello que Dios tiene para nuestra vida. Es la vida abundante que Cristo nos vino a dar. Mi paz les dejo, mi shalom. O sea, en Cristo estamos completos y en Él tenemos todo lo que anhelamos y todo lo que necesitaremos en nuestra vida. El rey de Salem se le aparece a Abraham, y Abraham, Abraham no sabía de los diezmos. En tiempos de Abraham no había sacerdocio. Acuérdense que todo vino después en el monte Sinaí, bajo la ley mosaica. Pero en los tiempos de los patriarcas no había sacerdocio, no había Aarón, no había la tribu de Leví, era Abraham nada más. Y Abraham le da los diezmos a alguien que jamás había conocido, y en el momento en que Abraham le da los diezmos a el rey de Melquisedec, y en el momento en que Abraham le ofrece vino y le ofrece pan a este rey, nos damos cuenta inmediatamente que este hombre, Melquisedec, que se le apareció a Abraham, era el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo. Ya Miqueas, el profeta Miqueas dijo que sus salidas eran desde la eternidad. O sea, Jesús, cuando nació en el vientre de María y creció como un niño y como un joven, les dijo a los fariseos: antes de Abraham yo era.
O sea, no fue la primera aparición, fue la primera aparición encarnado en un ser humano. Pero Él se apareció sin encarnarse en ningún ser humano antes de que naciera en María, porque Él es el eterno Hijo de Dios. Además, este título, Rey de Justicia y Rey de Paz, no se le puede adjudicar a ningún ser humano más que a Jesucristo. Ahora, este Melquisedec, que se le aparece a Jesucristo, nos damos cuenta que representaba un sacerdocio no humano. Representaba un sacerdocio eterno. Entonces, Cristo es llamado bajo un orden eterno de entre los hombres, pero no conforme al oficio temporal de los sacerdotes terrenales, porque los sacrificios de los sacerdotes terrenales nunca podían borrar el pecado. En el Antiguo Testamento el pecado no se borraba, se cubría. La palabra expiación, kafar, en el hebreo significa cubrir. Hagan de cuenta que tengo aquí una mancha de tinta. Entonces, el sacrificio de un chivo me hacía esto, me ponía un saco. Y ya con este saco me podía presentar ante Dios porque estaba cubierto mi pecado. Pero si yo me hacía así, ahí estaba la mancha. Cuando Cristo vino, no vino a cubrirnos, vino a lavarnos. Totalmente. Entonces, si Cristo iba a venir de otro orden sacerdotal, no podía venir ni de Aarón ni de Leví. Versículo 13 y 14. De docio, los sacrificios, solo está la persona de Jesús. Y por eso se nos dice también en Colosenses que nosotros estamos completos en Cristo. El que está en Cristo, nueva criatura es. Y tienes todas las bendiciones. Cristo ha cumplido todo lo que se tenía que cumplir en el antiguo pacto. Y en Cristo mi vida está absolutamente segura, anclada. Y yo tengo que tener esta seguridad para poder vivir una vida de paz, propósito y significado. ¿Cuál es el elemento importante que impide a una persona disfrutar todo lo que Dios tiene para nosotros en la persona de Jesucristo? Y solamente hay una sola palabra y se llama incredulidad. Antes de leer Hebreos 5, el 1 al 10, que es nuestro contexto en esta noche, veamos el capítulo anterior que nos va a preparar para entrar al capítulo 5 y veamos qué era lo que el Espíritu Santo puso en la pluma del autor a los hebreos para que los judíos comprendiesen en qué peligro se encontraban. Dice Hebreos 4, versículo 1, temamos. Pues no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su katapausis, en el griego, katapausis, que se tradujo reposo o cesar de trabajar. Permaneciendo la promesa de entrar a ya no hacer obras, se podría traducir parafraseando o literalmente, hay una promesa de que el cristiano cuando entra en Cristo ya no tiene que estar haciendo absolutamente nada para congraciarse el favor de Dios. Ya una vez que yo estoy en Cristo, ya no puedo, Señor, mañana voy a ayunar para que me eches una palomita. Me voy a hacer esto para tener tu favor. Me voy a ir a la villa de rodillas para que sanes a mi hijo. Voy a ayunar 25 días, etcétera, etcétera. No hay nada. ¿Qué es nada? Absolutamente nada que podamos hacer más que obedecer. No trates, como hijo de Dios, de ganarte el favor de Dios, porque ya lo tenemos. Y nunca fue en nosotros, en nuestros méritos, en nuestras buenas obras, fue gracias a la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Así que cuando el cristiano se acerca a Dios, cuando el cristiano entra a la presencia de Dios, no entramos en nuestro nombre. No entro porque me haya portado o no me haya portado bien. No entro a la presencia de Dios porque me lo merezca. Ay, es que no merezco que me escuches. ¿Quién lo merece?
Es que no soy digno. ¿Quién es digno? Dice Apocalipsis 5. Ni los ángeles son dignos a los ojos de Dios. Entonces entramos a la presencia, al trono de Dios, en el nombre de Jesús. Es por eso que se nos abre la puerta del trono de Dios. Porque ya no venimos en nuestros méritos ni en nuestras obras. Ahora, claro que lo vamos a ver en la próxima clase. Si yo trato de entrar a orar a Dios en pecado, burlándome de Dios, o hay un problema grave en mi vida de cinismo o de ignorancia. Ignorar que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Y si yo sé que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado, voy a tratar diario de aplicar esa sangre a mi vida, porque diario pecamos, de una u otra forma. Entonces, al venir al trono de la gracia de Dios, aplico la sangre de Cristo porque es bajo la sangre. En el Antiguo Testamento, en el lugar santísimo, había una cajita así, que se llamaba el propiciatorio. Y tenía así una orillita chiquita alrededor. Tenía un querubín aquí labrado y otro querubín labrado con 2 alas, y los 2 querubines miraban hacia el propiciatorio. Debajo de la cajita se encontraban 3 cosas. En otra caja, los 10 mandamientos, las segundas tablas que Dios le dio a Moisés que hiciera, el maná, una porción del maná y la vara de Aarón. Abajo se encontraba entonces la ley y arriba se encontraba la sangre. Entonces, cuando Dios ve la sangre, no ve la ley. Porque más puede la misericordia que el juicio. Antes de esto, ¿verdad? La gente tenía que venir al lugar santísimo a ofrecer un chivito, a ofrecer una ave, según el dinero que tuvieran. Los pobres ofrecían pájaros, los que tenían mucho dinero una vacota, una recesota grandota, los que tenían menos un chivito, los que tenían un poco más los borreguitos, valían más que los chivos, etcétera, etcétera. Y esa sangre era vertida por el sacerdote en el propiciatorio. Y cuando Dios veía esa sangre en el propiciatorio, Dios no hacía esto. Ya no veía la ley, ya no juzgaba a esa persona. Y el perdón estaba en que esa sangre era ofrecida en el propiciatorio. Y la Biblia dice que Jesús fue nuestra propiciación. ¿Qué significa propiciar? Hilasmos en el griego significa recibir la ira o el castigo en lugar de otro. Entonces, cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, el castigo que tus pecados y mis pecados, la ira de Dios que estaba sobre nosotros, el infierno que nos esperaba después de la muerte, todo eso fue sobre la persona del Hijo de Dios. Él es la propiciación, Él recibió la ira, Él absorbió el castigo de Dios. Y por causa de que Él lo hizo, ahora Dios nos ve bajo la sangre y ya no ve la ley. Ya Dios no me juzga, porque el que oye mi palabra y crea al que me envió, no vendrá a juicio, mas ha pasado de la muerte a la vida. Gracias a Dios. Ahora, esta promesa de entrar en su reposo, los judíos la tenían que entender. ¿Qué se le estaba diciendo? Hay una promesa que ya no necesitas hacer ritos. Ya no tienes que circuncidarte, ya no tienes que ofrecerme shabbats, ya no tienes que guardar días de fiesta, días de luna, días de reposo, ya no tienes que hacer ninguna otra cosa que hacía el antiguo pacto y que obligaba para guardar la ley a los judíos. Ya no había ninguna cosa que se pudiera hacer para poder descansar en frente de Dios. Y dice el versículo 4:1, algunos de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Había muchos judíos que, repito, insistían por ignorancia de la obra de Cristo y de todo lo que la obra de Cristo hizo en nuestro lugar, que querían continuar cumpliendo los ritos, las liturgias, los mandamientos que la ley de Moisés les obligaba a cumplir. Y dice el versículo 2, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos. O sea, aquí está hablando ya de los apóstoles. A los judíos se les anunció la buena nueva, igual, ¿verdad?, que se nos anunció a los que formamos la iglesia. Pero a muchos judíos no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que lo oyeron.
O sea, si nosotros oímos todo esto en esta noche y junto con lo que tú oyes no aplicas la fe, te entra por acá y te sale por allá. Ay, hermano, usted no sabe en mi trabajo, todos están contra mí. Increíble cristianos hechos de mermelada McCormick. Ese es el cristianismo de nosotros. Por cualquier cosa ya, acordémonos de aquel que sufrió tal contradicción de pecadores para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Aún no hemos sufrido hasta la sangre soportando y luchando contra el pecado. Para que nos agüitemos o nos desanimemos o creamos que ya a la autolástima nadie ha sufrido como yo. Acuérdate del varón de dolores. Varón de dolores, experimentado en quebranto, dice Isaías 53. Entonces Jesús tenía que ser humano como nosotros, para que nosotros nos pudiéramos identificar con Él, y cuando atravesemos el valle de sombras y de muerte, recordar que hay alguien que lo pasó antes que nosotros. Por eso se le llama a Jesús el precursor de nosotros. Precursor significa el que va delante de algo. Él pasó el desierto, Él atravesó el mar, Él atravesó el fuego y nosotros vamos detrás de Él. Y nos dice desde la otra orilla, sigan remando, sigan remando, sigan remando, porque si dejas de remar, no es cierto que te quedas a la mitad, comienzas al viento a regresar de donde saliste. Es el peligro de quedarnos estancados en la vida cristiana. No hay tal cosa como estancamiento, o avanzas o retrocedes. Dice a continuación que esto explica claramente la razón de la humanidad de Jesús. Ahora, en el versículo 4, dice la Biblia que en segundo lugar, la segunda condición para ser un sacerdote delante de Dios era ser llamado por Dios. Ningún seminario teológico puede sustituir el llamado de Dios. Todos los estudios que yo haga de teología no pueden sustituir el llamado de Dios. No me importa el presbiterio que me unja, la iglesia que me unja, si no hemos sido llamados de Dios. Todas las demás cosas que podamos hacer son faramaya, teatro y pura comicidad. ¿Por qué? Porque el llamamiento viene de arriba. Y cuando Dios llama a alguien, esa persona a la que Dios llama a servirlo, tiene que ser primero rechazado, para después ser aceptado. Igual que nuestro Señor Jesús. Este fin de semana pasado, mi esposa y yo estuvimos en Puebla, en un congreso. Se juntaron como 5,000 gentes y pastores y como 17 iglesias colaboraron en este seminario que les fui a dar intensivo de liderazgo. Y yo les digo, todo líder, les dije a los pastores en Puebla, todo líder tiene forzosamente que ser traicionado, calumniado, perseguido. Y si aguanta y no se amarga, es llamado por Dios. Todos los que, y a las primeras de cambio, ya no sirvo para esto, ya me voy, ya me agüité, o ando con una cara así de pasa, ¿verdad? Y todo amargado, el que pasa la prueba de la amargura está en Canaán. Es la prueba más difícil de atravesar. ¿Y por qué la pasaste? Porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Dice Hebreos 5:4, y nadie toma para sí esta honra, o sea, nadie se puede hacer pastor, nadie se puede hacer predicador por sus propias pistolas, nadie se puede ungir, ni aunque te eches agua bendita, una cubeta de agua bendita, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Esto es muy importante, porque cuando Dios llamó a Jesús, el llamamiento de Jesús, síganme con cuidado, contradijo el llamamiento de los sacerdotes
del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, y esto nos va a explicar muchas cosas, en el Antiguo Testamento Dios escogió una familia y una tribu para que a través de ellos viniera el sacerdocio. Pero déjenme ir un poco más atrás. Desde que Dios, ya hemos visto que los propósitos de Dios son eternos, desde que Dios lo llamó a Adán, lo llamó para que su descendencia fuera un grupo de personas que fueran sus sacerdotes, para que pudieran ante las naciones interceder y mostrar el carácter y la naturaleza divina. Adán falló, entonces Dios llamó a un hombre llamado Abraham para formar una nación y le dijo a Israel, ustedes me serán un reino de sacerdotes. Se los dijo a todos, niños, jóvenes y adultos, me serán un reino de sacerdotes. Como fallaron como nación, tuvo Dios que escoger de entre la nación a un pequeño grupo, una familia y una tribu, a la familia de Aarón y la tribu de Judá. Entonces, a la tribu de Leví. Entonces Dios tenía que escoger solo a los nietos, tataranietos, bisnietos de Aarón, eran los sacerdotes. Nadie podía entrar al sacerdocio si no era descendiente de Aarón y de la tribu de Leví. Pero cuando Dios llama a su Hijo Jesucristo, encontramos en Hebreos capítulo 7 algo impresionante que fue lo que confundió más a los rabinos y a los expertos, a los fariseos, a los escribas, a los que se decían teólogos de la ley. Dice en el versículo 11 de Hebreos 7, si la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Y vean ustedes que el orden de donde Jesús fue llamado no fue del orden de Leví, se llama el orden de Melquisedec, y no fue llamado según el orden de Aarón. O sea, si los descendientes de Aarón y de Leví hubieran podido de alguna forma llevar al ser humano ante Dios, ¿para qué llamó Jesús a Cristo? Se hubiera continuado el sacerdocio hasta nuestros días, y esto fue precisamente lo que hizo Roma. Roma se brincó la cruz y sigue un orden de sacerdotes haciendo sacrificios para Dios, para interceder y ser mediadores ante el pueblo, ante Dios, cuando ahora nosotros, todos los cristianos, 1 Pedro 2:9, somos una nación y un reino de sacerdotes. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Estas verdades son las que nos hacen que las vendas se nos caen. Yo recuerdo cuando estas verdades comencé a brincar, dije, Dios mío, gloria a Dios, ahora lo veo, lo entiendo. Y veo los errores de la religión y veo lo que hiciste por mí. Y estas revelaciones maravillosas deben alegrar profundamente nuestra vida. ¿Y cuál es el resultado? Van a pasar en tu vida 2 años, 3, 4 años de cristiano y vas a ver que esa persona no ha cambiado en lo absoluto. Ha oído mensajes, ha oído estudios, ha oído predicaciones, pero su vida no ha cambiado porque nunca ha creído. Es posible que pueda haber en la iglesia este tipo de personas, no se imaginan, tal vez más de la mitad, en la mayor parte de las iglesias del mundo entero, está llena de personas cristianas, entre comillas, incrédulas, que sus vidas no han sido cambiadas una pulgada, siguen pensando, siguen comportándose, siguen tratando a su esposa, siguen tratando a sus hijos exactamente igual que antes de que Cristo los llamara. Pero dice el versículo 3, los que hemos creído entramos en el reposo. O sea, es necesario para poder descansar en Jesús, creer. ¿Creer qué cosa? Que ya después de recibir a Cristo, no necesito estarme buscando el favor de Dios, porque ya lo tengo en Cristo Jesús. En el amado, dice Efesios 1, hemos sido aceptados.
En Él hemos sido perdonados. Esta frase, en Cristo, es la palabra clave en todo el Nuevo Testamento. Rápidamente, ya para entrar a Hebreos 5, un ejemplo. En Colosenses 1, versículo 1 y versículo 2, Pablo le escribe y les dice a los cristianos que están en Colosas, en Cristo Jesús. Aquí encontramos que el cristiano es ciudadano de dos dimensiones. Están en Colosas, físicamente en una ciudad, pero al mismo tiempo están espiritualmente en Cristo Jesús. El cristiano es ciudadano de dos mundos. Estamos aquí en este mundo, pero no somos de este mundo. ¿Por qué? Porque nuestra ciudadanía está en los cielos. Y el cristiano comienza a descubrir esto, que a pesar de que estamos en un mundo físico, afectamos el mundo invisible, espiritual, hiperdimensional, únicamente a través de la oración. Hebreos 5. En Hebreos 5 se nos dan, en primer lugar, algunas condiciones que se necesitaban para que el Mesías, o el que fuera nombrado por Dios el Mesías, el Salvador del mundo, la semilla de Abraham, cumpliera los requisitos para un sumo sacerdote. Porque todo sumo sacerdote, Hebreos 5:1, tomado de entre los hombres, aquí tenemos en primer lugar que Jesús, nuestro sumo sacerdote, el que viniera del cielo a salvarnos, tenía que ser de entre los seres humanos. ¿Por qué no mandó Dios a Gabriel? O, no Juan Gabriel, o al arcángel Miguel. ¿O por qué no bajó un Santa Catarina, verdad? O la Madre Teresa. ¿O por qué no bajó San Juan Apóstol o Juan Bautista o un querubín? ¿O por qué Dios tuvo que, de entre los hombres, de entre la humanidad, tenía que surgir el Mesías? Tenía que ser igual a nosotros por dos razones. La primera, para que pudiera actuar como representante del pueblo de Dios, tenía que ser como uno de nosotros. O sea, si alguien tenía que representar a la humanidad ante Dios, pues tenía que ser un ser humano. Nadie, un ángel, un querubín, un serafín, nos pueden representar porque son criaturas que no son seres humanos. Ellos no pecaron como nosotros pecamos. No, ellos pecaron y no hubo perdón para los ángeles que pecaron. Dice 2 de Pedro, pero para nosotros hubo perdón y misericordia gracias a que de entre los seres humanos Dios tuvo que sacar a un ser humano para convertirse en nuestro representante ante Dios, y ese también que fue el representante de Dios ante nosotros. Y en segundo lugar, su humanidad del Mesías o de Jesús significaba que tenía que nacer como un ser humano, como tú y como yo, del vientre de una madre, y tener a los 5 o 6 meses que le cambian los pañales, tenía que tener biberón, no tomaba kriptonita para mantenerse como Superman, tenía que tomar leche, jamoncito, tenía que crecer igualito a nosotros, tenía que caminar igual que nosotros, tenía que comenzar a crecer igual que nosotros, tenía que ir adquiriendo conocimiento y sabiduría igual que nosotros, pero con un índice intelectual y un IQ mucho, mucho más elevado que nosotros, desde luego, pero tenía que ser en todo semejante a nosotros. Dice el versículo de Hebreos 5:1, tomado entre los hombres, constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para presentar ofrendas, sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que Él también está rodeado de debilidad. En segundo lugar, la segunda condición para el Mesías era que el Mesías tenía, igual que nosotros, sufrir para poder comprendernos. Cuando tú estás sufriendo, cuando yo estoy sufriendo, cuando lloramos, cuando tenemos abandono, cuando sufrimos soledad, cuando somos traicionados, cuando somos perseguidos,
cuando somos calumniados, cuando somos y llegamos al punto final de ser crucificados, recuerda que no eres el único que atravesaste por eso. Hay alguien que se llama Jesús que te está mirando y te está diciendo, sí se puede, sí se puede, sí se puede, porque yo lo pude. Y yo estoy en ti. Esto lo dice claramente que el de la muerte fue oído a causa de su temor reverente. Escucha, el Hijo de Dios, mientras estuvo aquí abajo en la carne, ofreció ruegos y súplica, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Y era tan grande la intensidad y el ruego y la petición del Hijo de Dios al trono de la gracia que comenzó a sudar sangre en el huerto de Getsemaní. Ya vimos toda esta experiencia en la serie El último día de Jesús. Entonces tú aún no has sudado sangre, ni yo tampoco. Por eso cuando algún cristiano sufre, siempre le digo, enséñame tus manos, chillón. ¿Para qué me las enseñe? Le digo, no, todavía no veo clavos ni espinas en tu cabeza. Entonces, aguántese, no chille y agarre piedras. Como decía mi papá. Ay, hermano, ahora en Halloween sufrí tanto con las maestras. Le digo, ¿qué te crucificaron? ¿Te colgaron de la lámpara de la escuela y te exhibieron como Halloween y agarraron como calabaza y te agarraron de piñata? ¿Cuál sufrimiento? ¿De qué estás hablando?